El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Estamos a través de la potente Radio Globo y canal hondureño de televisión a nivel nacional, bañando todo el territorio hondureño. Estamos en los 18 departamentos del país y llegamos al extranjero también en este espacio, lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, para poder incidir en la vida nacional de nuestro país, para poder aportar a través de los comentarios, el debate y la participación de nuestros invitados que tarde a tarde hacen de Cuarto Poder un espacio propositivo. Saludamos a los compañeros en controles, Ronald López, Cristian Maradiaga y don César Monzón en CHTV, en Globo TV, a través de las redes sociales. Ubíquenos como Globo TV Honduras y por supuesto en los controles de Radio Globo. Lo invitamos a compartir también nuestra transmisión a través de el Facebook Live. Mi nombre es Ramón Ochoa. Seguimos abordando el tema político electoral a menos de 6 meses para que se desarrolle el proceso de elecciones generales en nuestro país, un proceso de mucha importancia, de mucha participación, sobre todo por nuevas fuerzas políticas, nuevos institutos, nuevos partidos que van a participar en este proceso y otras fuerzas entre las tradicionales y emergentes que suman 14 partidos que están listos para poder dar inicio a esta gesta electoral que empieza desde ya. Ya empiezan los movimientos, y me refiero a aquellos movimientos de un partido a otro. Quizás en el tradicionalismo, cuando el bipartidismo imperaba en nuestro país, estábamos acostumbrados a que usted seguía una sola línea, o era liberal o era nacionalista. Era bien difícil ver aquellos cambios o saltos de un partido a otro. Sí se miraban, sí habían casos incluso emblemáticos en nuestro país. En La Paz había un alcalde que participó, fue alcalde por el Partido Liberal, por el Partido Nacional, por la democracia cristiana, por la unificación democrática. Se me olvida el nombre, yo sé que don Carlos Paz se acordará. Pero eran casos uno en 1.000.000, porque esas líneas que desde la niñez éramos sometidos de manera electoral en nuestro país, pues se dieron durante muchas décadas. O era liberal o era nacionalista. Otros casos también, bueno, hay un diputado actual de Libre que fue alcalde en un municipio de Lempira, creo que en San Andrés. Don Yester Muñoz fue alcalde por el Partido Nacional, alcalde por el Partido Liberal y hoy diputado de Libertad y Refundación. Y me refiero a esto porque hay personajes políticos, hay corrientes incluso, o representantes de corrientes que participaron en las elecciones primarias, que debido a disgustos o fricciones a lo interno de sus partidos, hoy están participando con otras fuerzas políticas. Tal es el caso de don Wilfredo Méndez, que tuvo participación aquí en este espacio durante la semana pasada, donde se suma la alianza del Partido Salvador de Honduras y el PINU. Hoy vamos a dialogar con don Nelson Ávila, que participó como precandidato presidencial en Libertad y Refundación, aclarando un tema que ha salido a la luz este día en diferentes medios, en redes sociales, donde se le vincula a él con el Partido Salvador de Honduras. Él ha asegurado que no, pero de su propia voz queremos escuchar entonces cuál es su postura de cara a estas alianzas o uniones que se van a dar de la oposición política en nuestro país. Menciono también, sin dejar por fuera, aquellas candidaturas independientes que participan en este proceso de elecciones generales. Por lo tanto, serían, imagínese usted, 14 partidos políticos más 2 candidaturas independientes, 16 candidatos a la presidencia de la República. Así que el menú político electoral está variado en nuestro país y es normal entonces que se den esos saltos y esos movimientos de un partido a otro. Don Carlos Paz López, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, compañeros en estudio, César Monzón en CHTV y Cristian Maradiaga en TV Globo y Ronald López en Radio Globo. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted mencionaba a don Diliberto Izaula. Correcto, gracias por acordarme. Alcalde de La Paz por el Partido de Unificación Democrática. Fue su asesor por un periodo pagado por Fundemum para un proceso organizativo de participación ciudadana. Y es diputado por UD, se trasladó para la Democracia Cristiana y fue alcalde de La Paz
por la Democracia Cristiana. Derrotó a Roberto Suazo Córdoba. Él había participado en un proceso primario del Partido Liberal, creo que con Raviver. Y Suazo Córdoba quería que otro fuera el alcalde de La Paz. Estaba acostumbrado Suazo Córdoba a imponer y decidir quién era el alcalde en el departamento, ahí en la ciudad de La Paz, cabecera del departamento con el mismo nombre. Pero también tenemos a doña Doris Gutiérrez. Correcto. Doña Doris Gutiérrez fue diputada por Unificación Democrática y fue regidora de la comuna capitalina con el movimiento Dignidad y Lucha, con el que participa en la actualidad en el PINO, y lleva 2 periodos de diputada con el PINO Socialdemócrata, o sea, su propio liderazgo, o sea, la gente la sigue y le da el voto. De hecho, los casos que tenemos acá, digo, así, mediáticos y bastante conocidos, porque hablamos de diputados en el Congreso de la República. Ramón Ochoa, si me da ahí un espacito para informarle a nuestros televidentes y oyentes que hoy un grupo de docentes del Colegio de Profesores de Educación Media ha prácticamente desplazado al secretario de Educación, Arnaldo Hueso, para que convoque a la asamblea de participantes y aportantes y que le rindan cuentas de la piñata que se hace de los fondos del INPREMA. Escuchamos brevemente al docente Ruy Díaz. Mire, el plantón tiene como exigencia principal el cumplimiento por parte del licenciado Arnaldo Hueso de la convocatoria que debió haber sido la semana pasada a la asamblea de participantes y aportantes del INPREMA. Esa convocatoria que, insisto, debió haberse hecho la semana pasada y que a la fecha no existe, es urgente porque define en primer lugar el carácter legal de los interventores del INPREMA que nombró Juan Orlando. Define la necesidad de acelerar el concurso para los nuevos directores especialistas. Define el estudio actuarial de la propuesta de reforma del cálculo de jubilación propuesto por el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras y define finalmente el incremento que debe recibir cada uno y una de los y las jubiladas actuales del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Puntos esenciales, importantísimos, que no se pueden abordar porque el licenciado Arnaldo Hueso no quiere, no desea o no ha decidido cuándo va a hacer la reunión de la APA. ¿Qué pasa si no se convoca a esa asamblea? Mientras no se convoque no hay concurso, eso como carácter legal. No se define el carácter legal de los interventores actuales. Y tercero, genera el peligro de que vamos a venir a responderle como el magisterio, como el COPE, como nuestro colegio sabe hacerlo. Y bueno, él sabrá a qué se atiene, ¿verdad? Él sabrá a qué se atiene. Por lo pronto, esperamos que a partir de la denuncia presentada el día de hoy, el licenciado Arnaldo Hueso defina la convocatoria. Hoy mismo tiene que definir la convocatoria a esa asamblea de la APA. Hoy mismo tiene que mandar, porque no solo es la convocatoria, tiene que mandar los documentos de respaldo, porque no se va a esas reuniones sin haber leído el piélago de documentos para abordar cada uno de los puntos de la agenda. Y en ese sentido, pues no han mandado ni los documentos, mucho menos la convocatoria a la asamblea, insisto, de participantes y aportantes del INPREMA. Hasta ahí lo manifestado por el profesor Ruiz Díaz. Urge que convoque a asamblea el señor secretario de Educación para que a su vez la Comisión de Transición o Comisión Interventora de Transición convoque al concurso de los 3 especialistas y ojalá informen quienes han hecho la piñata de los fondos de los profesores en el INPREMA. Se cuentan horrores de eso que se da en el INPREMA, de cómo esconden los números para robarle prácticamente el dinero a los profesores. Ramón, con el tema que hablaba del doctor Nelson Ávila, es importante consultarle al doctor
si ya se encuentra No, los fundamentos que él está planteando de esa amplia alianza que él propone, donde señala pues a doña Xiomara Castro y a Salvador Narrala. No lo he escuchado que se dirija a don Gianni Rosenthal o a los otros partidos que también están participando en la contienda para las elecciones generales y el cambio de gobierno en los dos poderes del Estado, pero que sabemos que seguidamente al 2023 también se tendrá que elegir la Corte Suprema de Justicia y muchos cargos vinculados con los operadores y con los órganos de contralores del Estado. Él ha propuesto y ha dado a conocer cartas que se dirige a doña Xiomara Castro y públicamente les ha hecho el llamado, pero a esa altura es público que esa alianza sería de hecho por las planillas de los partidos que participaron en primaria, ya se encuentran inscritos en lo que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se podrá hacer para esa amplia alianza que el doctor Nelson Ávila propone, que sabemos, le reconocemos, que lo hace con un principio patriótico de que las cosas deben de cambiar en Honduras, y la esperanza es que a través de las elecciones del 28 de noviembre de este año pueda haber cambios de autoridades para buscar el retorno a la institucionalidad republicana, al Estado de Derecho y a la credibilidad que deben de tener las instituciones para poder promover la inversión en el país, buscar un crecimiento económico, la generación de empleo, pero algo muy importante son las condiciones ante la justicia, Ramón. y es que parece que no se hace sentir la voz del doctor Nelson Ávila en este planteamiento que sería lo más lógico, una unión de la oposición, si quieren derrotar al Partido Nacional, si quieren ir con fuerzas del proceso electoral, ante las denuncias que han existido de fraude en los últimos dos procesos de elecciones generales. Es lo más lógico. Claro que sí, ya tuvimos los ejemplos en las últimas dos elecciones. 2013, la oposición se fue dividida, ya habían fuerzas políticas significativas porque nació el PAC, nació Libre, y el Partido Liberal ahí es donde se empezó a debilitar en esas generales del 2013. En el último proceso de elecciones generales también quedamos convencidos de que una alianza, en aquel caso fue entre Xiomara, Narrala y El Pino, que esa alianza sí tuvo la capacidad de competir pelo a pelo contra el Partido Nacional. Y ese ejemplo nos evidenció, o pensábamos que para este proceso electoral la alianza más bien, en vez de reducirse, iba a ser más grande y que sí iba a sumar el Partido Liberal a estas fuerzas de oposición. No fue así. ¿Por qué razón? No hubo congruencia, no hubo consenso en ninguna de las fuerzas políticas. Mire, y aquí hay que hablar claro, las fuerzas políticas de oposición grandes son Libre, Narrala, que representa un caudal de votos importante, y en el caso de don Gianni Rosenthal. Pero no hubo anuencia por parte de los tres para lograr esas alianzas. Cada quien tiene posturas definidas. En el caso de doña Xiomara establece que ella ya se dio una vez y que de ninguna manera ni le iba a hacer a Salvador Narrala ni a don Gianni Rosenthal. Y en el caso de don Salvador Narrala, que desde siempre, desde que lo conocemos, ha tenido esa postura, que él es el candidato que puede vencer al oficialismo, que él es el hombre más preparado de Honduras, que es el más honesto. Entonces, si nadie cede, es bien difícil llegar a esa congruencia. ¿Qué tanto pueden entonces ahora, después ya de que finalizó la fecha para hacer alianzas oficiales, qué tanto pueden escuchar al doctor Nelson Ávila para hacer una alianza de hecho y no de derecho? ¿Qué opciones hay? Una opción, diría yo, la más clara para hacer una alianza de hecho es que a través de las encuestas, las fuerzas políticas que no tengan esa aceptación, por lo menos en las encuestas, y que el que vaya arriba, en primer lugar de la oposición, pues sea el que quede a la cabeza, y los demás renuncien a sus posiciones como candidatos o candidatas a la presidencia. Pero la postura que miramos de cada uno de ellos, o sea, específicamente de Narrala, de Xiomara y de Gianni, es que van hasta el final. Don Gianni Rosenthal tampoco habló él de ceder la cabeza. Sí, siempre habló de opciones para generar esa alianza. Ya tenemos al doctor Ronald, todavía no. Ah, ok, perfecto, estamos pendientes. Entonces, es bien difícil. Las posturas
de las cabezas de los que manejan en estos momentos las fuerzas políticas más grandes en nuestro país son claras y evidentes, que van solos hasta el final. Don José Manuel Zelaya Rosales en su discurso, que es lo que establece, que se le puede ganar al Partido Nacional por sí solo, porque ahora ya hay representantes en los entes electorales, hay un Tribunal de Justicia Electoral, hay un Consejo Nacional Electoral representado ahora por Libre, y que sí, eso es un avance, pero no es un elemento que al 100% va a cubrir esos elementos del fraude que ellos denuncian. La integración de las mesas electorales es otro avance que también logra en este caso el Partido Libertad y Refundación. No podemos decir la oposición, pero sí el Partido Libertad y Refundación. Los otros sectores de oposición van a tener menos representantes en mesa, tal es el caso del Partido Salvador de Honduras. ¿Y por qué garantiza esto? Quizás un elemento más de confianza para el proceso en el caso de Libertad y Refundación. Porque, como ellos denuncian o aducen de que los otros partidos de maletín, como les llaman, venden las credenciales al mejor postor, y en este caso al partido que está en el poder político de la nación, al que tiene el caudal económico, que es el Partido Nacional. Entonces van a estar pelo a pelo también en la mesa electoral. Ahora, hay otros elementos de fraude, y el fraude se da en más de 7 niveles en nuestro país. ¿Cómo van a poder cubrir eso, o cómo van a argumentar que no pudieron vencer el fraude en el caso de que se dé en estas próximas elecciones generales? Analistas y varios sectores establecen que al ir dividido se le está dando al Partido Nacional vía libre para que sigan gobernando durante los próximos 4 años. Y quizás aquí el discurso de la oposición ha sido permanentemente el fuera Jo, pero Juan Orlando ya no es candidato. El candidato es don Juan Asfura Sabla, papi a la orden, que muchos lo vinculan como la sombra de don Juan Orlando Hernández, y que don Juan Orlando Hernández lo va a seguir manejando. Pero hay sectores independientes que quizás no lo ven así y que lo pueden ver con un hombre nuevo, diferente, y que pueda captar ese voto independiente y, así como dice algún sector de los analistas, ganar de manera práctica el Partido Nacional en las próximas elecciones ante la inminente división de la oposición. De ahí, don Carlos Paz, yo no miro otra forma cómo se puede dar una alianza de hecho entre estas fuerzas principales de oposición. Recuerda, Ramón, que siempre le comenté que la alianza de las fuerzas políticas de oposición después de las elecciones primarias era muy difícil que se diera. No puede ir a solicitarle el voto al hondureño para ser candidato o candidata presidencial y después renunciar. Y si divide el voto incluso de los diputados, ya lleva el riesgo de tener minoría en el Congreso, porque es el otro poder decisivo para restablecer el Estado de Derecho en el país. Y en el Partido Liberal, si nosotros vemos la mayor cantidad de los candidatos a diputados son los actuales, o sea que se van religiendo y que han hecho cogobierno con el Partido Nacional. Entonces no se necesita ser mago o especialista en política para saber cuáles van a ser los resultados después del 28 de noviembre y de la toma de posesión del 2022. Si ha existido ese afinidad de intereses políticos económicos de grupos, va a continuar. Entonces el Congreso tendrá su acción para elegir la Corte Suprema de Justicia. Don Carlos, conocemos históricamente quiénes de esos grupos que están ahí siempre les ha interesado el Poder Judicial. Ya tenemos al doctor Nelson Ávila. Vamos a hacer una breve pausa comercial porque tenemos un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida. Al regresar, conversamos sobre la postura para unir a la alianza o a las fuerzas, a las fuerzas políticas de oposición, en este caso, en lo que establece el doctor Nelson Ávila en su posición. Al regresar de la pausa, le recordamos que para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí.
Línea de préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Diario Digital El Pulso está en las redes sociales para que usted se pueda informar de manera práctica en Twitter, en Facebook o en Instagram. Búsquenos como El Pulso en la web www.elpulso.hn y en YouTube, el canal donde usted puede observar videos de interés y todos los programas de Cuarto Poder, El Pulso HN. Ya tenemos al doctor Nelson Ávila. Doctor, le damos la bienvenida. Sabemos que ha circulado por varios medios una bienvenida que le daba el Partido Salvador de Honduras a usted, y usted ha aclarado de forma contundente que no es así, que no se ha ido para el PSH. Entonces, ¿cuál es la postura del doctor Nelson Ávila para todavía tener esa idea de que se puede unir la oposición en una sola fuerza política? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Vea, nosotros somos coherentes y somos de una u otra forma disciplinados en lo que hacemos. Nuestro objetivo desde hace como 2 años fue vencer al narcoestado. Constituimos la Plataforma Social Ciudadana, la Acción Ciudadana contra la Dictadura que dirigió el padre Melo, etcétera, etcétera, y hemos continuado en ese trabajo. En ese momento se alió también a la Plataforma Social Ciudadana, la Acción Ciudadana contra la Dictadura, el mismo grupo del Partido del Partido Liberal de Luis, y también el grupo de Salvador en ese momento. Y ahora lo que hemos hecho nosotros, porque conocemos estadísticamente cuál es la situación en Honduras, sabemos cuál es la posición de la mayoría del pueblo hondureño con respecto a la votación, y lo que es fundamental para la nación es lo que nosotros hemos planteado, la necesidad de constituir una amplia alianza. Es una amplia alianza que incorpore precisamente a nuestro partido, el Partido Libre, pero al mismo tiempo con todas las otras instancias de oposición. Yo más bien he sido escéptico con respecto a algunos que se dicen oposición, que han sido aliados permanentes del narcoestado. Es cierto, como algunos diputados del Partido Liberal que han estado también en el caso Pandora. Y ustedes habrán escuchado o leído que he enviado 3 cartas tanto a diversa gente de oposición, pero últimamente, hace 3 días, se la envié a Xiomara, a Mel y a Salvador, en el entendido de que ellos, como políticos, deben estar informados sobre la real correlación de fuerzas y la voluntad en este momento de votación que existe en el pueblo hondureño. Resumo, la mitad de los hondureños no los mueven en este momento todas las candidaturas presentes para votar. O sea, tenemos ahí un verdadero desafío, que exista alguien que movilice a esas personas, la mitad de las personas en edad de votar, para que, considerándose ellos como independientes o apartidarios, para que voten. El otro 50% restante es aproximadamente un 19% del Partido Nacional, del cual, adelanto, 30% del Partido Nacional no vota por Astura. Eso significa que si usted multiplica 30% por el 19, le va a dar a usted aproximadamente 6 puntos. De forma tal que 19 menos 6 puntos, el Partido Nacional máximo queda con 13 de los votantes, equivalente al 26%, el 26% de los votantes, el 13% de la masa electoral. Partido nuestro, el Partido Libre, tiene aproximadamente 12 a 13%. De ese 12 a 13% se puede multiplicar sobre los votantes aproximadamente un 26%. Y del Partido Liberal continúa todavía con aproximadamente 10-11%, puede llegar a un 20%. La diferencia es el resto. Entonces, yo en algunos momentos y en varias oportunidades hemos estado conversando, la última vez hace como 3 semanas con Salvador, con Xiomara, estaba el ingeniero Valle también, gente del partido PINU,
Nosotros, Méndez, Nelson Ávila por Libre, adicional a Xiomara. Estaba también gente del Partido Liberal de Luis y había un representante de Yanni, ¿verdad? Para que se generara un amplio debate. Esa fue la última comunicación en el entendido de que yo estaba también respetando que algunos consideran que sí es posible aliarse con algún sector del Partido Liberal que en mi opinión no son oposición. En mi opinión no son oposición. Entonces ya estamos a 3 o 4 días para conformar una amplia alianza de derecho o de hecho, porque debemos entender que si nos vamos unidos, nosotros podemos sacar una votación equivalente, la oposición a 2 tercios. A 2 tercios. Se genera un efecto multiplicador sobre eso. Dejamos al Partido Nacional con aproximadamente 26-27%. El resto del resto de partidos. ¿Me explico? Entonces, también, si vamos a reconstruir la nación, producto de que la ha destruido el narcoestado, tenemos que unirnos desde ya, y he dicho siempre, en un plan de emergencia, en un plan de transición, en un plan de gobierno y un plan de desarrollo. Y es más, voy a decir aquí algo que puede ser corroborado inclusive por el ingeniero Valle, el expresidente del PIB. Yo he planteado en múltiples de las reuniones que todos los del Partido Libre debemos estar en esos diálogos. E inclusive dije en una oportunidad, Salvador debería aplicar una ley de compensación, que significa que si el Partido Libre lo apoyó en una oportunidad, él debería también generar una ley de compensación. ¿Qué significa esto? Significa que debemos dejar de pensar en nuestros liderazgos personales, trascender esos liderazgos personales y tratar de todos, de una u otra forma, incidir y o converger en un verdadero plan de transformación de la nación, pero unidos. Separados, las posibilidades de ganar son en realidad posibilidades. La probabilidad de ganar, en realidad le puedo decir yo que es... Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Discúlpeme que estoy aquí por la calle, entonces he encontrado varios amigos. Sí, doctor, entonces, doctor, ¿me escucha? Estamos claros en los números y sabemos que unidos sería un triunfo contundente. El problema es el tiempo. Ya pasó el tiempo de las alianzas y no hubo acuerdos. Nadie tuvo intención ni siquiera de poder llegar a esos consensos. Sí. Hoy estamos pues en una opción donde se podría dar una alianza de hecho, como usted lo manifiesta, pero ¿cómo se va a dar esa alianza si no hay anuencia de ninguno de los sectores en sentarse? ¿Y de qué manera va a ser esa alianza de hecho? ¿Tendría que renunciar el que no tenga opciones o cuál es su planteamiento? Sí, vea, recuerda usted que Ricardo Maduro fue presidente de Honduras, pero él no salió de primarias ni internas, además no fue inscrito ya para las generales. Sí. Usted está bien joven, tal vez no se acordará. No, claro, claro que me acuerdo que Cosenza fue el que participó. Bueno, perfecto. Sí. ¿Se acuerda usted que Santos, quien nos traicionó a nosotros en el golpe de Estado, fue el candidato presidencial del Partido Liberal, que tampoco fue inscrito ni en las primarias ni en las generales, y que la persona que corrió ahí, que fue el actual diputado Ramón Villeda... Mauricio Villeda. Mauricio, perdón. Sí. Renunció y lo pusieron a él. Claro. Bueno, esas figuras ya han existido y se han dado allá por agosto, septiembre, o sea, 3 meses antes de elecciones generales, ¿no es cierto? Bueno, ahorita lo que puede ocurrir, en realidad, es si se ponen de acuerdo y, en consecuencia, ya sea para la fórmula presidencial, o sea, de la candidatura presidencial a lo demás, perfectamente se puede hacer. Segundo punto, hay necesidad de que entendamos, por ejemplo, en los diputados, si piensan en la nación, bueno, que la mitad de los diputados sean nuestros y la otra mitad
sea del otro grupo opositor. ¿Por qué hablo de los diputados? Porque nos arriesgamos en este momento, ya que el Partido Nacional solamente tiene una figura de diputados, ¿no es cierto?, en la cual se van a concentrar todos los votos. Entonces tenemos el peligro de que el Partido Nacional pueda tener como mínimo los mismos 60 diputados que tiene en este momento. Y en consecuencia van a tener el control del poder legislativo, del poder judicial, porque dentro de 2 años van a nombrar los magistrados, va a tener el control de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Cuentas. Pero también, si nosotros ganamos la presidencial, sea en la amplia alianza, que ahí sin duda alguna la ganamos, o sea que ganemos en el Partido Libre, o que ganen en la 1 por separado, cuestión que no la quiero yo, en realidad lo que va a ocurrir es que, así como son de perversos algunos corruptos diputados del Partido Nacional, pueden levantarle un por cuanto e inhabilitan al presidente nuestro. No se les olvide que esa posibilidad existe como una espada de Damocles. Entonces, tenemos que unir en este momento todas las fuerzas para evitar que el Partido Nacional pueda tener el poder que ha tenido hasta este momento. Y, en consecuencia, la única salida es esa. Y, de hecho, obvio, tenemos que entrar a una vinculación con movimientos sociales de toda naturaleza, ambientalistas, de género, organizaciones sindicales, campesinas, etcétera, etcétera, que siempre en el fondo algunos de sus simpatizantes o miembros pues son de otros partidos también, pero la inmensa mayoría, sin duda alguna, es una obligación ética nuestra de hacer ese tipo de alianzas ya de hecho, pero precisamente todavía hay tiempo, Claro. El tiempo apremia sin duda alguna, ¿verdad? El tiempo apremia, pero sí hay tiempo para poderlo hacer. Se requieren 3 condiciones. 1, amplia voluntad política de las personas que pueden tomar estas decisiones. ¿Quiénes son? Bueno, la compañera Xiomara, el compañero Mel y Salvador, ¿verdad? Estos 3. Segundo punto, ¿por qué no se hace una amplia alianza? Me disculpa, ¿por qué no se haría? Yo creo que más que razones subjetivas, como algunos dicen, por ejemplo, el egocentrismo de A o de B, de decir, no, yo quiero ser presidente y no voy a ceder, etcétera, etcétera. Más que eso, puede haber otras circunstancias. Yo quiero, en consecuencia, que eso sea explícito. ¿Cuáles pueden ser esas otras circunstancias? Me disculpa. 1, temor de alguien a que el Partido Nacional pueda realizar algunas acciones de diversa naturaleza, desde judiciales. No se olvide usted que la alianza, el Partido Nacional, o sea, el narcoestado, está haciendo todo para que... Sí. Adelante, doctor. ¿Lo tenemos en línea, Ronald, todavía? Se está reconectando el doctor Nelson Ávila con un amplio planteamiento que tiene sobre la unión de las alianzas. Doctor Nelson Ávila. Sí, doctor. ¿Por qué le estamos facilitando al narcoestado esa condición? Puede haber otra, me disculpa. Presión. Estamos teniendo problemas con la señal, doctor. Creo que anda en movimiento. ¿Nos escucha, doctor Nelson Ávila? Lo estábamos escuchando muy bien. Adelante. Bueno, es que me llaman algunas personas, entonces tengo que rechazarlos. Claro. Me disculpa, esos grupos de poder fáctico que controlan la parte económica o la parte, a través de la parte económica, lo político, que controlan las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la banca, etcétera, etcétera. Tercer punto, es que hay presiones de grupos de poder fáctico ilícitos. Por ejemplo, no lo sé. ¿Cuál puede ser otro tipo de razones? No la sé, pero tiene que primar una razón, la razón de la nación. Y hay momentos en la historia en donde tenemos que tomar decisiones trascendentes. Es este el momento de la unidad, de la amplia alianza, y que el pueblo hondureño observe quiénes en realidad se mantienen en sus posiciones inalterables de no generar alianzas. Como miembro del Partido Libre, y que continuamos en Libre y continuaremos en Libre, no solamente el Movimiento 5 de Julio, sino que también Nelson Ávila, yo en realidad
exhorto, exijo en realidad a todos nuestros líderes de oposición para que pensemos en la nación y que algunos compañeros que salieron, algunos por las buenas, otros con fraude, dentro de nuestro partido y dentro del resto de partidos, a que puedan ceder también algunos para permitir alianzas en donde vaya una sola candidatura de diputaciones de la oposición a los efectos de concentrar la mayoría de los votos en esa línea y que ganemos. Y en la presidencial, yo reitero lo que he planteado. Sí, y como muy bien lo plantean algunas personas, en 24 horas usted puede hacer una encuesta de tendencias de opinión. Lo importante acá es que tanto candidatura 1 o candidatura 2 o candidatura 3 sumen fuera de sus instancias partidarias. Y yo aclaro y le reitero y le he dicho públicamente y lo digo nuevamente, en última instancia, que aplique una ley de compensación. Salvador fue apoyado en su oportunidad por el Partido Libre. ¿Por qué no puede apoyar otra opción? En donde también fórmulas presidenciales se cambien, las fórmulas presidenciales. Los designados tienen que ser también personas que hagan la diferencia y que hagan la diferencia frente al... El doctor Nelson Ávila nos acompaña esta tarde. Tenemos problemas de nuevo con la comunicación. Doctor, yo sé que se está reconectando. Permítame, doctor, ahora lo tenemos. Sí, doctor, permítame darle paso a don Carlos Paz, nuestro compañero que está a la distancia también, con sus consultas esta tarde. Don Carlos Paz, adelante. Buenas tardes, doctor Nelson Ávila. Gracias por explicar, pero ¿por qué darle tanta vuelta, me están llamando varias gente. Doctor, quiero que me escuche detenidamente. ¿Por qué darle tanta vuelta? Dígale a la ciudadanía hondureña, a nuestro pueblo hondureño, que usted lo que está proponiendo es una tercera persona u otra persona de candidato a la presidencia de los no salidos de las elecciones primarias. Y lo otro es que para que eso se dé, desde luego que puede darse, no está escrito en piedra ni perdido en el universo, es quienes más le acompañan a usted en esta iniciativa, porque usted mencionó ahí unas organizaciones, pero yo cuando asistía era para volarle candela a este, para volarle candela a otro, y con los señalamientos o enjuiciando a alguien anticipado a querer pretender generar un proyecto unitario al pueblo hondureño es muy difícil. Usted hablaba del Pino. Mire, doctor, usted, igual que yo, estamos al tanto. Valle no tiene el control del Pino. El Pino lo volvió a tomar el control, los Aguilar Cerrato, los Valladares, y Doris como tal no logró organizar su movimiento interno y prácticamente lo que han hecho es repartirse los cargos para una planilla electoral. Entonces, ¿quiénes más que pueden hacer incidencia? Y noto que siempre usted se los dirige a Salvador y a Xiomara, para que dentro de ellos salga un tercer candidato. Lo que deberían de hacer es, con ese grupo de notables patriotas que usted se reúne, hacer públicamente, proponemos a fulano, que tiene la credibilidad, la honorabilidad y la idoneidad para que represente a la oposición en una candidatura. Eso significa que los otros tendrían que renunciar. ¿Puedo hablar? Adelante, doctor Nelson Ávila. Bueno, la primera es una hipótesis falsa. Claro que es posible una tercería, pero eso corresponde sobre todo a la compañera Xiomara, al compañero Mel y a Salvador. No, eso es lo que usted ha dicho. Eso es lo que usted ha dicho ahorita. Lo podemos escribir. Bueno, si lo han dicho algunos, yo le adelanto. Que de esos dos candidatos salga un tercero, que no sea ninguno de ellos. Es probable, pero que sean ellos los que lo planteen, me explico. Segundo punto, en realidad, no, yo estoy claro, lo que pasa, el compañero Guillermo Valle ya dejó de ser presidente del Pino, yo lo hablo también en su condición de un compañero que ha sido completamente coherente y luchador en todas estas propuestas.
Y lo dije solamente como una de las personas que ha estado presente en ese diálogo, en donde escuchó exactamente cuál fue nuestro planteamiento con respecto a que nuestro partido en realidad es determinante en este triunfo. Y en consecuencia nadie, escúchenme bien, nadie, absolutamente nadie de nuestro partido debe ser excluido absolutamente de cualquier acción que se pretenda hacer en el campo de esta amplia alianza. Y el tercer punto, en realidad le diré, vea, yo siempre saco los detalles de que hay algunas personas en nuestro país que de repente tienen algunas actitudes, como decía Lenin, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Hay una serie de personas que tienen algunas actitudes muy infantiles cuando se refieren a un adversario político, a un inclusive adversarios cercanos. Eso a veces denota un problema que no quiero entrar a él porque se trata de un problema personal. Yo, en realidad, de formación ideológica de cada quien, yo no entro a esos detalles porque son decisiones individuales y se las respeto. No es mi método. Pero lo que sí está claro es que en momentos cruciales hay necesidad inclusive que adversarios históricos se unan. Siempre pongo de ejemplo, la Unión Soviética se unió a los Estados Unidos y a Inglaterra en contra del nazismo y vencieron a los nazis. ¿Cree usted que la Unión Soviética no sabía que ellos iban a ser los próximos en enfrentarse precisamente a los Estados Unidos e Inglaterra? Pues claro que lo sabían. Y así ocurrió toda la época de la Guerra Fría. Pero se unieron y derrotaron a un enemigo fundamental en ese momento, que era el nazismo. Segundo punto, les recuerdo, Chiang Kai-shek, fascista, dirigente del Frente Nacional de Liberación de China, y al mismo tiempo Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista Chino, estaban en enfrentamiento, en guerra, 1947. Los japoneses se tomaron Manchuria, territorio chino, y dijeron, un momento, estamos peleando entre nosotros y Japón nos está robando Manchuria. Entonces, unámonos y saquemos a los japoneses. Y después siguieron ellos, y así ocurrió. Sacaron a los japoneses de territorio chino, y después el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, derrotó al fascismo de Chiang Kai-shek, que formó lo que ahora se conoce como Taiwán, en ese momento la isla de Formosa. Y les recuerdo otro, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, fundada precisamente con la alianza de los mencheviques, que era el sector, como dicen, de derecha de la revolución, ¿no es cierto?, de octubre, y lograron constituir esto. Entonces, esos son ejemplos complejos. Ahora, en Honduras, nosotros estamos más cerca que eso. Unámonos, derrotemos a este narcoestado que tanto daño ha hecho a esta nación y, ojo, tratemos de construir un país como la mayoría de los hondureños lo sueña, que se está muriendo de hambre, que no tiene empleo, que hay inclusive empresarios que han caído completamente en quiebra, que la pobreza ha aumentado, que la inmensa mayoría de la gente necesita vacunas y no se dan. Entonces, tenemos que evitar que el narcoestado continúe. La única forma es en una de estas amplias alianzas. Si eso no se da, yo les recuerdo, yo soy miembro del Partido Libre y al mismo tiempo el Movimiento 5 de Julio forma parte del Partido Libre. No sé si le estoy respondiendo. Entonces, si usted no se va, doctor, no, si usted no se va... Disculpe. Ajá. Ramón, Sí. Doctor, habló de Lenin, permítame felicitarlo. Yo sé que usted es una de las personas más preparadas en Honduras en la materia del marxismo-leninismo, por no decir, yo creo que Muchas el único gracias. formado. Felicitarlo porque Pedro Castillo pues se convertirá en el presidente del Perú y sé que tienen afinidad ideológica. Doctor, el problema es que los casos que usted pone de ejemplo, el conflicto era complejo. En Honduras son las personas las complejas. También, usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar esa complejidad en las personas y facilitárselas, decirles simple y sencillamente, la posteridad les hará justicia a ustedes que pensaron en la nación. Porque, en consecuencia,
sí es perfectamente posible que se llegue a una fórmula integrada en donde las personas que hemos mencionado sean parte determinante en la conducción precisamente de ese proceso de transformación de Honduras. Y yo le garantizo que si la gente piensa en función de la nación, el problema se simplifica. ¿Sabe cuando se hace más que complejo? Se complica, que no es lo mismo complejidad que complicado, ¿verdad? Se complica porque muchas de las personas piensan sobre todo en su liderazgo personal, pero les tengo una noticia. El liderazgo personal de ellos aumentará en la medida en que den un pasito hacia adelante para constituir esa amplia alianza. Yo todavía sueño con esa alianza de derecho y de hecho, que tiene que darse, de hecho, tiene que darse sin duda alguna al inmediato plazo. Y yo hasta el último segundo continuaré en esta misma perspectiva, como un militante del Partido Libre, como conductor al mismo tiempo del movimiento 5 de julio. ¿Por qué? Porque creemos que este es el momento histórico para que luchemos en esa perspectiva. Y yo más bien exhorto a todos los compañeros de nuestro partido para que trasciendan a veces algunos, ¿qué le puedo decir? Algunas aspiraciones personales pequeñas y traten de trascender en lo esencial. Y lo esencial ahora, en el inmediato plazo, es no tener dudas que vamos a vencer al narcoestado. Y lo vamos a vencer si somos capaces de unirnos. Claro, doctor, tengo que hacer una última pausa. Regresamos en breve para seguir conversando. Un mensaje importante de Diario Digital El Pulso, y es que El Pulso está en las redes sociales para que usted nos ubique y se informe de manera práctica y permanente a través del Twitter, del Facebook, del Instagram. Búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulsohn y en YouTube el canal El Pulso HN, donde encuentra todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Sí, 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 sí. Conversamos con el doctor Nelson Ávila, quien participó como precandidato presidencial en las elecciones primarias de Libre. A propósito de su precandidatura, doctor, fueron 4 precandidatos que participaron. Ya Carlos Eduardo Reina, pues, ha evidenciado que se queda dentro de Libre. Wilfredo Méndez se fue con la alianza del PCH y PINU. Y en el caso, que es el más probable, en el caso de que no se den estas alianzas que usted está proponiendo, de hecho, su postura va a ser quedarse con doña Xiomara Castro y apoyar su candidatura o apoyar la candidatura de don Salvador Narrala. Vea, yo le he sido claro, ya le he respondido. Yo le dije que yo soy del Partido Libre. Ok. Y si hay algunos, perdón un momento, si hay algunos que en realidad no nos conocen, es obvio que piensen de otra forma. Son momentos en donde a veces las calumnias, las difamaciones, las desviaciones, los subjetivismos priman por sobre la razón y sobre la inteligencia. No, doctor, pero es que en este caso aquí no hay calumnias de sectores, porque la noticia de que usted se unía a Salvador Narrala surge de la misma página oficial de Narrala, que borraron el Twitter al final. Es que esto no se ha dado en los últimos momentos, o sea, se dio desde que yo planteé esta amplia alianza hace casi 3 meses. Ok. Y a la gente se le olvidó que nosotros hemos estado trabajando precisamente con esa gente en la construcción de la plataforma social ciudadana y la acción ciudadana contra la dictadura. Hay algunos que, obvio, desvían la atención sobre la realidad concreta. Y en ese sentido, yo creo que yo ya he sido completamente claro. Mi posición como ciudadano responsable es que venzamos al narcoestado. Y para ello tenemos que pasar, reitero, por una amplia alianza. Si no entendemos eso, discúlpeme, no hay político en el sentido estricto. El político es aquel que construye, no divide. El político es aquel que piensa en la nación, tiene visión estratégica, pero acá
Lo único que yo estoy pidiendo no es visión estratégica, estoy pidiendo visión táctica. O sea, el momento es el de la unidad. Claro. Y en consecuencia yo continuaré hasta el 11-12 de junio impulsando todo esto y continuaré también en la perspectiva, como le dije también, si se han sustituido 2 candidatos presidenciales por 2 personas que nunca participaron en las primarias ni en las internas, ¿cómo es que no es posible hacerlo eso posteriormente? ¿Me explico? Claro, y en eso entonces quedamos claros. Su postura va a ser, si no hay alianza, apoyar a doña Xiomara Castro de Zelaya porque se quede en libertad y refundación. Es que mi objetivo, yo quisiera que no fuéramos tan simplistas, es que ese es el problema. Hemos acostumbrado a alguna gente a que dicen que somos de libre, pero no pensamos en libertad, me explico. Mi objetivo en realidad es apoyar una fórmula, reitero, transformadora. Y eso solamente es posible si unimos muchas formas de pensar, pero si la alianza no es posible, bueno, yo tomaré las decisiones que ya en el 5 de julio hemos tomado, claro. Pues como tal, nosotros somos del Partido Libre y ojo, yo soy una persona disciplinada y yo le puedo decir que la inmensa mayoría del Partido Libre, del movimiento 5 de julio, más bien se sonríe cuando algunos dicen que el 5 de julio está fuera. Dice, parece que como ahora somos la segunda fuerza, parece que a algunos les gustaría verla fuera. Pero les recuerdo, al único que le beneficia no hacer una amplia alianza es al narcoestado. Claro. Finalizamos con la consulta, don Carlos Paz. Muchas gracias, doctor. Don Carlos. Muchas gracias, agradecerle al doctor Nelson Ávila por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre la necesidad, la urgencia de construir un proyecto de unidad político-electoral para derrotar el régimen que está en el poder. Doctor, su esfuerzo es grande, lo entendemos que es patriótico por la nación hondureña que está en esta situación calamitosa, pero hay que ir pensando, doctor, en el 2025. Honduras no termina el 28 de noviembre del 2021 organizando y haciendo crecer el movimiento 5 de julio, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, no termina, pero tenemos que vencer ahora, en el 2021, al narcoestado. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Abrazos. Don Nelson Ávila, ahora pues con este planteamiento de unir a todas las fuerzas a través de una alianza de hecho, deja clara su postura, él sigue en libertad y refundación, quizás hay interpretaciones malsanas, no sabemos de qué sectores, pero interpretaciones con saña donde a él se le vinculaba fuera desde hace muchos meses, no desde hoy, de esa publicación oficial del Partido Salvador de Honduras, desde hace muchos meses a él lo vinculan fuera de libertad y refundación. Ahí yo le doy la razón al doctor, a veces es bien difícil dentro de libertad y refundación tener posiciones encontradas porque ya lo acusan o de traidor o de infiltrado o de hacerle el juego a don Juan Orlando Hernández y otros elementos que quieren que se siga una sola línea, y la diversidad de pensamientos es lo que enriquece definitivamente a las fuerzas políticas, y el doctor Nelson Ávila ha tenido esas posturas congruentes y eso no lo hace, como él nos dice, irse de libertad y refundación. Comentarios finales, don Carlos. No, el propósito es válido porque es un principio patriótico, pero yo desde que no se hizo ese proyecto de unidad antes de las elecciones, siempre consideré que después de las mismas era prácticamente imposible, porque acá no solo se juega el interés de que alguien quiere ser presidente, el doctor Nelson Ávila lo mencionaba, los intereses de los grupos fácticos son los que toman las decisiones y dan las órdenes hacia dónde se debe direccionar la actividad política en el país y cómo las fuerzas políticas deben de comportarse para que les hagan los mandados, lo que siempre se menciona, cómo asegurar el mantenimiento del status quo del sistema, Ramón. Y estimados oyentes, y buenas tardes. En efecto, don Carlos, y otro elemento importante que él menciona también es que hay presiones de grupos para que no se dé esta alianza y que estas presiones podrían estar encima de los actores que pueden conformar la alianza.
Ojo, no es cualquiera el que se atreve a hablar de esto y estas son las posiciones que hacen ver al doctor como confrontativo al interno de Libre, pero hay que estudiarlo y analizarlo también. Ojo a esto, esas presiones de grupos o presiones del mismo Partido Nacional que tendría el control, que tiene el control en estos momentos en el país, y presionar para que sectores específicos de la oposición no cedan ante posibles escenarios de alianza. Pero bien, seguiremos analizando el panorama electoral, tenemos mucho tiempo, muchos meses aún. Definitivamente, estas elecciones sí son las más importantes en la historia de Honduras, por lo tanto, todo el pueblo de allá tendría que estar participando en estos momentos en el debate, la opinión y la participación directa. Será hasta mañana en un programa más de Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.